Me llamo Elaine Morgan, tengo 34 años, y jamás imaginé que me convertiría en la villana de la historia de mi propia familia. El pasado martes, llegué temprano a casa de mis padres para recoger a mi hija Harper. Lo que escuché me heló la sangre. «Lava los platos bien, niña inútil», tronó la voz de mi padre. Las hijas de mi hermana Kimberly se reían mientras Harper, con sus pequeñas manos temblorosas metidas en agua con jabón, trataba de contener las lágrimas que corrían por su rostro. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Los pagos de hipoteca que había estado haciendo por mis padres estaban a punto de terminar. Pero antes de contarte lo que pasó después, dime, ¿desde dónde estás viendo esto hoy? Dale me gusta y suscríbete si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas. Crecer en la casa de los Morgan significaba una sola cosa. Kimberly siempre era la prioridad. Mi hermana, que ahora tiene 36, fue siempre la niña de oro. Sus logros eran celebrados. Sus errores, excusados. Todavía recuerdo mi 10º cumpleaños. A mí me regalaron un libro de colorear usado, mientras que, 2 semanas antes, Kimberly había recibido una bicicleta nueva sin ningún motivo especial. Tenemos que ser prácticos con el dinero, decía mi madre, Diane. Claro que esa practicidad nunca se aplicaba cuando se trataba de Kimberly. Nuestra casa familiar en las afueras de Boston estaba llena de recuerdos, la mayoría, dolorosos para mí. Mi padre, Richard, era profesor de historia en una secundaria. Su voz potente llenaba la casa, especialmente para recordarme lo mucho que yo no era como mi hermana. ¿Por qué no puedes ser más como ella? Se convirtió en la banda sonora de mi infancia. Mi madre, bibliotecaria a medio tiempo, simplemente asentía en silencio. A pesar de las comparaciones constantes, destaqué en los estudios. Cuando ambas solicitamos ingreso a la universidad, Kimberly entró a una estatal. Yo, en cambio, obtuve una beca completa en la Universidad de Boston. Mis padres fueron a su orientación. Pero para la mía, estaban muy ocupados. Fui sola, con una maleta y el deseo firme de demostrar mi valor. Me gradué con honores en finanzas y trabajé duro hasta convertirme en consultora financiera en una prestigiosa firma de Boston. La ironía era evidente. La hija ignorada terminó siendo su salvavidas económico. Mi matrimonio con Jason no fue tan cuidadosamente planeado como mi carrera. Nos conocimos en una conferencia, nos enamoramos rápido y nos casamos en menos de un año. Harper llegó poco después. Una niña hermosa, curiosa, con los ojos color avellana de su padre y mi terquedad. Pero Jason no estaba preparado para ser padre. Cuando Harper cumplió 3 años, me dijo que había cometido un error, y se fue con su asistente de 24 años. El divorcio fue rápido, pero doloroso. Como madre soltera, necesitaba ayuda con el cuidado de Harper. Cuando mis padres se ofrecieron a cuidarla 2 veces por semana mientras yo trabajaba hasta tarde, acepté con reservas. A pesar de nuestra relación tensa, quería que Harper conociera a sus abuelos. Además, las niñeras en Boston no son nada baratas. Hace 4 años, mis padres estuvieron a punto de perder su casa. Papá había tomado malas decisiones financieras y llevaban 3 meses sin pagar la hipoteca. Es algo temporal, me prometieron. Entonces comencé a hacer transferencias automáticas para cubrir los $2,300 mensuales. Aquello que iba a ser temporal, ya llevaba 4 años sin señales de terminar. Mientras tanto, Kimberly se casó con un vendedor de autos llamado Greg, tuvo 2 hijas, Amber y Melissa, ahora de 12 y 10 años, y trabajaba medio tiempo en una boutique. No aportaba ni un centavo a los gastos de nuestros padres, a pesar de vivir a solo 15 minutos. Sus hijas eran tratadas como reinas por mis padres. Recibían regalos cualquier martes al azar y las llevaban los fines de semana a parques de diversiones. En los últimos meses, empecé a notar cosas que me inquietaban. Harper volvía de casa de mis padres inusualmente callada. Una vez me dijo que la abuela la había llamado torpe por derramar jugo. Otra vez, preguntó por qué el abuelo le decía que no era tan lista como sus primas. Les hablé sobre esto a mis padres, pero lo minimizaban. Son solo bromas.
Seguro malinterpretó. Yo quería creerles. Aceptaba sus explicaciones mientras, internamente, tomaba nota. Mi apoyo financiero no era del conocimiento de todos. Ni siquiera Kimberly lo sabía. Lo había mantenido en secreto por vergüenza, y porque sabía que si mi hermana se enteraba, reclamaría su parte. En el fondo, tenía la esperanza de que al ayudarles económicamente, por fin vieran mi valor, y trataran a Harper con el mismo cariño que a sus otras nietas. Pero, viéndolo en retrospectiva, entendí que estaba repitiendo el mismo patrón, tratando de ganarme un amor que debía haber recibido sin condiciones. Estaba enseñándole a Harper la misma lección tóxica, que el amor se gana con esfuerzo o dinero. Ese martes por la tarde lo cambió todo. Y yo no tenía idea de lo que estaba a punto de presenciar cuando llegué 2 horas antes de lo previsto. Mi última reunión del día había terminado antes, así que decidí sorprender a Harper recogiéndola temprano. Cuando estacioné en el camino circular frente a la casa de mis padres, noté que la SUV roja de Kimberly estaba mal aparcada cerca del garaje. Ella también debió haber venido sin avisar. Mis padres vivían en una casa colonial, en un vecindario tranquilo. Una casa que casi pierden si yo no hubiera intervenido. No anuncié mi llegada de inmediato. Quería sorprender a Harper y aprovechar ese tiempo extra juntas. La puerta principal estaba sin llave, algo típico en ellos, pese a mis constantes advertencias sobre seguridad. Apenas crucé el recibidor, escuché el sonido de platos en la cocina, y luego, la voz retumbante de mi padre. No, no, no. Lo estás haciendo todo mal. Lava los platos bien, niña inútil. ¿Es que no puedes hacer nada bien? Me quedé paralizada. Había escuchado a mi padre enojado antes, pero jamás con ese veneno dirigido a Harper. Richard, baja la voz, dijo mi madre, sin mucho entusiasmo, los vecinos van a oírte. No le pidió que se callara. No lo reprendió por gritarle a su nieta. Solo le preocupaban los vecinos. Me acerqué en silencio hacia la entrada de la cocina. El corazón me latía con fuerza. Lo que vi me desgarró. Harper estaba sobre un banquito inestable frente al fregadero. Su cuerpecito apenas alcanzaba la llave del agua. Su cabello castaño rizado estaba recogido en una coleta desordenada y su camiseta rosa estaba empapada. Sus manitas, enrojecidas por el agua caliente, temblaban mientras intentaba fregar una olla enorme. Mi padre se cernía sobre ella, con el rostro enrojecido por la furia. Mi madre permanecía de pie junto al refrigerador, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, más molesta que preocupada. En la mesa, Kimberly miraba su celular con indiferencia, mientras sus hijas, Amber y Melissa, jugaban con una tablet entre risitas. «Es tan tonta», le susurró Amber a Melissa, en voz lo suficientemente alta como para que Harper lo escuchara. «Ni siquiera sabe lavar los platos bien», se burló Melissa. «Es porque su papá no la quiso», dijo Amber con una risita. «Mamá dice que por eso se fue». Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Kimberly había estado difundiendo mentiras tan crueles sobre el padre de Harper? El labio inferior de Harper temblaba mientras luchaba con una olla que claramente era demasiado pesada para los brazos de una niña de 6 años. Una lágrima solitaria le rodó por la mejilla, y la secó rápidamente con la manga mojada. «Abuelo, pesa mucho», susurró Harper, con una vocecita tan baja que apenas la escuché. «La vida pesa mucho», espetó mi padre. «Tus primas sabían lavar los platos a tu edad». Y luego añadió, con un tono cargado de veneno. «Pero tú eres igual que tu madre. Siempre con excusas». Mi madre suspiró con dramatismo. «Richard, mejor déjame hacerlo yo». «Obviamente no puede». «No», insistió él. «Tiene que aprender lo que es la responsabilidad. No todo en la vida es fácil como lo es para su madre. Elaine cree que el dinero lo soluciona todo». La ironía de esa frase no se me escapó. El hombre cuya hipoteca pago cada mes estaba dando lecciones sobre responsabilidad, y criticándome por resolver las cosas con dinero. Un plato se deslizó de las manos enjabonadas de Harper y cayó en el fregadero con un estruendo. Por suerte, no se rompió. Mi padre golpeó la encimera con la mano. Harper dio un brinco,
encogiéndose como si esperara el castigo. Por el amor de Dios. ¿Es que no puedes hacer nada bien? Por eso tus primas siempre están por delante de ti. En ese instante me vi a mí misma, con 6 años, tratando desesperadamente de agradar a mi padre. Siempre quedándome corta. Siempre siendo comparada, siempre perdiendo. La historia se repetía. El mismo patrón tóxico, ahora cayendo sobre mi hija. Los hombros de Harper se hundieron, en esa postura de derrota que yo conocía tan bien. Mamá dice que Elaine la malcría, anunció Amber en voz alta, sin levantar la vista de la tablet. Por eso es tan inútil. Kimberly finalmente levantó la mirada de su celular. Amber, basta. Pero su tono carecía de firmeza, y en segundos volvió a mirar la pantalla. Harper intentaba enjuagar la olla, pero más agua salpicó sobre su ropa. Mi padre alzó los brazos con exasperación. Inútil. Completamente inútil. Gritó. Estás dejando todo hecho un desastre. Tus primas jamás hacían este lío. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. Una imagen apareció en mi mente. Yo a los 7 años, dejando caer un vaso de leche durante la cena. El rostro de mi padre torcido por la misma furia, sus palabras igual de hirientes. Yo me había prometido que Harper nunca conocería esa sensación de inutilidad. Pero ahí estaba, viviendo el mismo trauma. Y entendí, con un nudo en la garganta, que esto no era un incidente aislado. Los comentarios que Harper me había mencionado. Su comportamiento después de visitar a mis padres. No eran exageraciones. Era un patrón. Uno que, probablemente, llevaba meses repitiéndose. Mientras yo trabajaba para pagar el techo bajo el que mi hija estaba siendo maltratada emocionalmente. Vi cómo los pequeños hombros de Harper empezaban a temblar con sollozos contenidos. Hacía todo lo posible por no llorar, por no darle a mi padre otra excusa para gritarle. Esa fue la gota que colmó el vaso. Suelta esa olla ahora mismo, Harper. Mi voz cortó el aire de la cocina como un cuchillo. 5 cabezas se giraron hacia mí al mismo tiempo, con expresiones de sorpresa, culpa, y en el caso de mi padre, desafío. Elaine, exclamó mi madre. No te esperábamos hasta dentro de 2 horas. El rostro de Harper se descompuso en alivio al verme. Mami. Saltó del banquito y corrió hacia mí, rodeándome con sus bracitos mojados. Podía sentir su cuerpecito temblando contra mis piernas. Apoyé una mano protectora sobre su cabeza. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pregunté con una calma que me costaba mantener. Mi padre se recuperó rápido. Su expresión cambió de sorpresa a enojo defensivo. Estoy enseñándole responsabilidad a tu hija, ya que tú claramente no lo has hecho. ¿Llamándola inútil? ¿Obligándola a lavar platos que ni siquiera puede levantar? Dije, haciendo un esfuerzo por no gritar. Tiene que aprender, intervino mi madre. Todas las niñas ayudan en casa. La miré fijamente y luego volví la vista hacia Amber y Melissa, aún sentadas con su tablet. Ningún rastro de que estuvieran ayudando en nada. ¿De verdad? ¿Todas las niñas? Kimberly, por fin, bajó el teléfono. No empieces, Elaine. Las niñas ya hicieron sus tareas más temprano. ¿Ah, sí? ¿O es que Harper es la única que tiene que ganarse su lugar aquí? Mi padre dio un paso adelante, tratando de intimidarme, como solía hacer cuando yo era niña. Pero esta vez no surtiría efecto. No me hables en ese tono, gruñó. Estamos cuidando a tu hija gratis 2 veces por semana para que persigas tu gran carrera. Algo de gratitud no te vendría mal. ¿Gratitud? Repetí, incrédula. ¿Por maltratar emocionalmente a mi hija? ¿Por llamarla inútil y estúpida? Jamás dijimos estúpida, intervino mi madre rápidamente. Pero te quedaste callada cuando Amber lo hizo, repliqué. Y no finjas que esta es la primera vez. Me arrodillé a la altura de Harper. Cariño, ¿el abuelo te ha hablado así antes? Harper miró con temor a su abuelo, luego asintió despacio. Usa tus palabras, mi amor. Está bien decir la verdad. Siempre que vengo, susurró,
El abuelo me hace limpiar mientras Amber y Melissa juegan. Y si no hago algo bien, se enoja mucho y dice que no soy tan buena como ellas. El silencio se apoderó de la habitación. Mi madre desvió la mirada. Kimberly se removió incómoda. Y el rostro de mi padre se tensó aún más. Está exagerando, soltó él. Está siendo dramática. No lo estoy. La voz de Harper se fortaleció. La semana pasada me dijiste estúpida porque no pude leer una palabra difícil de tu periódico. Dijiste que Amber la leía desde los 5. Me sentí enferma. ¿Qué más te han dicho y que no me contaste, Harper? Miró hacia abajo, a sus zapatillas. La abuela me dijo que no comiera mucho porque me iba a poner gorda como mi papá. Y Amber dijo que mi papá se fue porque no me quería, y la abuela lo oyó, pero no le dijo nada. Me puse de pie lentamente. Todo mi cuerpo temblaba de furia. Kimberly, recoge a tus hijas y vete. ¿Perdona? Se burló Kimberly. Tú no puedes darme órdenes. Entonces puedes elegir, o te vas, o te quedas y escuchas exactamente lo que pienso de ti por permitir que tus hijas acosen a una niña de 6 años. Tú decides. Algo en mi expresión debió convencerla de que iba completamente en serio. Con un suspiro exagerado, Kimberly recogió a sus hijas y su tablet. Vamos, niñas. La tía Elaine está teniendo uno de sus momentos. Mientras pasaban junto a mí, la llamé con voz firme. Y escúchame bien, Kimberly. Si alguna vez me entero de que tus hijas vuelven a repetir esas mentiras sobre el padre de Harper, nuestra relación se termina para siempre. Cuando la puerta principal se cerró con fuerza detrás de ellas, me volví hacia mis padres. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a tratar así a mi hija? Estás exagerando, respondió mi madre con un tono desdeñoso. Los niños necesitan disciplina. ¿Disciplina? ¿A esto le llamas disciplina? Esto es el mismo abuso emocional que me hicieron vivir durante toda mi infancia. El mismo favoritismo. Las mismas exigencias imposibles. Las mismas comparaciones crueles. Te dimos todo, gritó mi padre. Un techo, comida, educación. Le dieron todo a Kimberly, lo corregí. Yo siempre fui la que venía después. La que nunca era suficiente. Y ahora están haciendo lo mismo con Harper. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo mi madre con ese tono de mártir que conocía tan bien, ¿así es como nos pagas? ¿Con acusaciones y desprecio? Reí. Una risa áspera, sin una pizca de humor. ¿Qué han hecho ustedes por mí, mamá? Porque, desde donde yo estoy, soy yo la que los ha mantenido durante los últimos 4 años. Sus rostros mostraron una mezcla de sorpresa y vergüenza. Claramente no esperaban que revelara eso delante de Harper. Eso es diferente, farfulló mi padre. Es familia ayudando a la familia. La familia no llama inútil a una niña de 6 años. La familia no se queda mirando mientras su nieta es acosada. Y la familia mucho menos hace distinciones entre sus nietos. Tomé la mano de Harper con firmeza. Nos vamos. Y no esperen que volvamos pronto. Estás siendo ridícula, siseó mi madre. No puedes alejarnos de Harper. Somos sus abuelos. Observa cómo lo hago. Respondí, con voz firme a pesar de la tormenta que rugía por dentro. Ser abuelos es un privilegio, no un derecho. Y ustedes acaban de perder ese privilegio. Mientras guiaba a Harper hacia la puerta, mi padre gritó desde la cocina. No olvides quién paga tus cuentas, jovencita. Me detuve en seco. Me giré lentamente. Creo que estás confundido, papá. Yo soy quien paga sus cuentas. Pero no te preocupes. Eso también está a punto de cambiar. Los dejamos ahí, de pie en la cocina. El rostro de mi padre estaba púrpura de rabia. La boca de mi madre abierta, en estado de shock. En el coche, Harper rompió el silencio con una vocecita temblorosa. Estamos en problemas, ¿mami? La miré por el retrovisor. Esa niña hermosa, inocente, que merecía algo mucho mejor que lo que mis padres le habían dado. No, amor, nosotros no estamos en problemas. Pero la abuela y el abuelo, sí.
El camino de regreso fue doloroso. Harper se quedó callada en su asiento elevador, de vez en cuando sollozaba bajito. En un semáforo en rojo, me giré para verla. Estaba mirando por la ventana. Su carita, normalmente llena de vida, lucía agotada, vacía. Harper, necesito que sepas algo, le dije suavemente. Nada de lo que pasó hoy fue tu culpa. Nada. Pero no pude lavar bien los platos, susurró. Amor, tienes 6 años. No deberías estar lavando ollas pesadas. Eso es trabajo de adultos. El abuelo dijo que tenía que aprender. Porque tú me malcrías. Cada palabra era como un cuchillo. ¿Puedes contarme qué más pasa cuando estás en casa de los abuelos? La verdad, incluso si es difícil decirla. Mientras avanzábamos entre el tráfico vespertino de Boston, la historia de Harper se desplegó. Cada martes y jueves, mientras yo trabajaba tarde, mis padres la ponían a limpiar baños, pasar la aspiradora, incluso a quitar la maleza del jardín. Mientras tanto, cuando Kimberly dejaba a sus hijas, ellas recibían galletas y veían dibujos animados. El favoritismo era descarado. Las primas comían postre. Harper, no. Las primas elegían los juegos. Harper debía acatar. Las primas recibían elogios. Harper, silencio. ¿Por qué no me lo contaste antes, amor? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El abuelo dijo que tú tenías un trabajo muy importante y que no debía molestarte con tonterías. Y que te decepcionaría si sabías que no podía hacer las tareas como Amber y Melissa. Llegamos al edificio donde vivíamos. Pero no pude salir del auto todavía. La culpa me cayó encima como una losa. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo permití que la historia se repitiera? Harper, escúchame, me giré completamente hacia ella. Nunca estoy decepcionada de ti. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y no necesitas hacer tareas ni ser perfecta para ganarte mi amor. ¿De acuerdo? Su pequeño asentimiento no fue del todo convincente, pero era un comienzo. Esa noche, después de arropar a Harper con cuentos extra y muchas palabras de consuelo, me senté en la mesa de la cocina con una copa de vino y mi portátil. Mis manos temblaban ligeramente sobre el teclado mientras iniciaba sesión en el portal de mi banco. Ahí estaban, 4 años de pagos automáticos a la hipoteca de mis padres. $2.300 cada mes, sin fallar. Más de $110,000 en total. Hice clic en cancelar pago recurrente. Y confirmé. Sin dudarlo. Después, llamé a mi asesor financiero, Craig, a pesar de la hora. ¿Ela? ¿Está todo bien? Contestó con preocupación. Necesito hacer algunos cambios en mi portafolio, expliqué, con una voz más firme de lo que esperaba. Quiero que el dinero que iba a la hipoteca de mis padres se redirija al fondo universitario de Harper. Es una suma considerable. ¿Estás segura? Totalmente segura, respondí. Y, Craig, también quiero crear un fideicomiso para Harper. Uno que mis padres no puedan tocar bajo ninguna circunstancia. Al terminar la llamada, apagué el teléfono. Sabía que las llamadas comenzarían pronto. Y, como lo esperaba, al revisar mis mensajes a la mañana siguiente, había 7 llamadas perdidas de mis padres. Y una docena de mensajes de texto, que iban de la confusión al enojo. Pago rechazado. Llámanos inmediatamente. ¿Qué juego estás jugando, Elaine? Tu madre está desesperada. Llámanos ya. Los borré todos. Sin responder. En el trabajo al día siguiente, apenas podía concentrarme. Durante el almuerzo, llamé a mi amiga Stephanie, la única que realmente comprendía la complejidad de mi familia. Después de contarle lo ocurrido, su respuesta fue clara. Hiciste lo correcto, me aseguró. Tus padres estaban maltratando emocionalmente a Harper, igual que lo hicieron contigo. Pero cortar el apoyo financiero, se siente tan drástico. ¿Drástico? Replicó Stephanie. Drástico es que un hombre adulto le diga inútil a su nieta de 6 años. Drástico es hacer que una niña limpie baños o arranque hierba del jardín.
Drástico es perpetuar los mismos patrones tóxicos que te dañaron a ti. Ahora con Harper. Lo que tú hiciste, añadió, fue poner límites. Nada más. Sus palabras me ayudaron, aunque no lograron borrar por completo mi culpa. Años de condicionamiento me habían enseñado que la felicidad de mis padres era, de alguna forma, mi responsabilidad. Esa misma tarde, Kimberly desató una avalancha de mensajes de texto. Mamá y papá me contaron lo que hiciste. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Son tus padres. No puedes simplemente cortar relación por un pequeño incidente. Harper necesita endurecerse. El mundo real no la va a consentir como tú lo haces. Esperé a que Harper estuviera dormida antes de responder con un único mensaje. Mis arreglos financieros con mamá y papá no son asunto tuyo. Y si vuelves a permitir que tus hijas intimiden a Harper, también quedarás fuera de nuestras vidas. No económicamente, sino completamente. Kimberly no respondió. 3 días después del incidente, el banco me llamó para informarme que mi padre había intentado acceder a mis cuentas personales, alegando que tenía autorización. No la tenía, por supuesto, y el intento fue marcado como actividad sospechosa. De inmediato cambié todas mis contraseñas y preguntas de seguridad. La imagen se volvía cada vez más clara, y más perturbadora. Mis padres nunca me habían visto como una hija a la que amaban incondicionalmente. Yo era un recurso. Un medio para su seguridad financiera. Alguien cuyo valor principal era lo que podía proveerles. Y ahora estaban intentando que Harper creciera con esa misma visión de sí misma. A través de conversaciones cuidadosas con Harper y su pediatra, supe más sobre lo que había estado ocurriendo durante esas visitas 2 veces por semana. Mis padres habían estado socavando sistemáticamente la autoestima de Harper, mientras elevaban a sus primas. Le repetían que no era tan inteligente, ni tan bonita, ni tan capaz como Amber y Melissa. Le hacían sentir que tenía que ganarse el cariño a través del servicio y la perfección. El mismo mensaje tóxico que me habían repetido durante mi infancia. La revelación más dolorosa llegó cuando descubrí que mis padres jamás habían ahorrado para su jubilación. A pesar de décadas de ingresos suficientes, habían gastado todo. Primero, pensando que Kimberly los mantendría, hasta que se casó con un hombre de ingresos modestos. Luego, recurriendo a mí como su red de seguridad. Los pagos de hipoteca nunca fueron algo temporal. Fueron el comienzo de lo que esperaban que fuera un apoyo de por vida. Había sido manipulada. Tal como ahora intentaban manipular a Harper. Pero el ciclo iba a terminar conmigo. Una semana después de cancelar los pagos, mis padres intensificaron sus intentos de contactarme. Mi padre dejó un mensaje de voz que me hizo estremecer. Elaine, habla tu padre. No sé qué clase de juego estás jugando, pero esto se acaba ya. Recibimos una notificación del banco sobre el pago de la hipoteca. Arregla esto inmediatamente. Tienes una responsabilidad con esta familia. No olvides quién te crió y te dio un techo durante 18 años. Llámame hoy mismo, o habrá consecuencias. Ese mensaje confirmó lo que ya sabía. Ellos no veían mi apoyo financiero como una ayuda generosa. Lo veían como una obligación. Como una deuda que yo les debía solo por haber nacido. Mi madre optó por otro enfoque. Como no respondía a sus llamadas al móvil, llamó directamente a mi oficina. Oficina de Elaine Morgan, buenos días, respondió mi asistente. Soy Diane Morgan, la madre de Elaine, la escuché decir, cuando pusieron la llamada en altavoz. Necesito hablar con ella de inmediato. Es una emergencia, según nuestro acuerdo. Asentí. Mi asistente me conectó la llamada. Mamá, ¿qué emergencia hay? Pregunté con voz neutral, profesional. Mi presión está por las nubes por tu broma con el pago de la hipoteca, siseó. El doctor dice que este estrés puede provocarme un infarto. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero, respondí con calma, es que respetes mis límites y trates a mi hija con amabilidad. Y si tienes una emergencia médica, llama al 911. No a mi oficina. Por favor, no vuelvas a llamarme aquí. Y colgué antes de que pudiera responder. Esa misma tarde,
Me reuní con una terapeuta recomendada por la pediatra de Harper, la doctora Sarah Bennett, especializada en trauma familiar y establecimiento de límites. Después de contarle toda nuestra historia, me dijo: lo que describes es un patrón clásico de abuso emocional generacional. Tus padres te asignaron el papel de chivo expiatorio mientras tu hermana era la hija dorada. Y ahora están extendiendo esa misma dinámica a la siguiente generación. ¿Pero estoy exagerando al cortarles el apoyo económico?, pregunté, aún con culpa. Elaine, imagina que un extraño tratara a Harper como lo hizo tu padre. ¿Seguirías pagándole sus cuentas? Planteado así, la respuesta era obvia. No. Claro que no. Entonces ahí lo tienes. El apoyo financiero no es una obligación, especialmente cuando se usa como herramienta para seguir con el abuso emocional. Tus padres son adultos y pueden mantenerse solos. Tu hija es una niña. Y depende de ti para protegerla. Salí de esa sesión más firme, aunque no del todo preparada para lo que vendría después. 2 días más tarde, mientras recogía a Harper de la escuela, me crucé con Kimberly. Ella también iba a buscar a Melissa. Me interceptó en el estacionamiento. El banco está amenazando con ejecutar la hipoteca otra vez, dijo sin rodeos. Mamá y papá no pueden pagar solos. Es una pena, respondí, mientras ayudaba a Harper a subirse a su asiento elevador. ¿Eso es todo lo que vas a decir? La voz de Kimberly subió, atrayendo miradas de otros padres. Son tus padres, Elaine. Y Harper es mi hija. No voy a financiar a personas que la maltratan, sean familia o no. El rostro de Kimberly se tiñó de rojo. ¿Maltrato? No seas dramática. Papá solo quería enseñarle responsabilidad. ¿Llamándola inútil? ¿Obligándola a hacer tareas que sus primas no hacen? ¿Diciéndole que no es tan buena como Amber y Melissa? Mantuve la voz baja, pero firme. Eso es abuso emocional, Kimberly. Y tú lo sabes. Porque ambas crecimos con eso. Entonces esto es por celos de infancia, replicó. Estás castigando a mamá y papá porque crees que me quisieron más a mí. No. Esto es por proteger a mi hija del mismo daño que me hicieron a mí. Y si tuvieras un poco de empatía, lo entenderías. Por un segundo, la expresión de Kimberly cambió. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Pero la defensiva volvió al instante. Bueno, no esperes que yo los rescate. Greg y yo no podemos pagar esa hipoteca. Nunca esperé que lo hicieras, respondí con honestidad. Pero quizás ya es hora de que nuestros padres aprendan a valerse por sí mismos, en vez de depender de sus hijos. Esa noche, mis padres aparecieron sin avisar en la puerta de mi apartamento. Los vi por la mirilla. Y hablé sin abrir la puerta. No voy a abrir. Por favor, váyanse. Elaine, no seas ridícula, chilló mi madre desde el pasillo. Tenemos que hablar de esto como adultos. Estoy de acuerdo, respondí. Cuando estén listos para hablar con respeto y reconocer cómo han tratado a Harper, podemos reunirnos en un lugar neutral, con una terapeuta familiar presente. Hasta entonces, por favor váyanse, o llamaré a seguridad del edificio. ¿Le llamarías a seguridad a tus propios padres? Retumbó la voz de mi padre desde el otro lado de la puerta. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Sí, lo haría. Y creo que tú y yo tenemos recuerdos muy distintos sobre lo que ustedes han hecho por mí, y lo que yo he hecho por ustedes. Finalmente se fueron, pero no sin antes gritarme. Esto no ha terminado, Elaine. En eso, al menos, tenía razón. Al día siguiente, recibí una llamada de mi tía Linda, la hermana de mi madre, que vivía en Vermont. No éramos cercanas, pero siempre había sido amable conmigo. Hola, cariño, comenzó. Estoy escuchando cosas preocupantes que me ha contado tu madre. Dice que los has dejado completamente abandonados por un malentendido con Harper. Suspiré. Mis padres ahora intentaban reclutar a la familia extendida como monos voladores. No fue un malentendido, tía Linda. Papá estaba maltratando verbalmente a Harper mientras mamá lo permitía en silencio.
tal como hicieron conmigo durante toda mi infancia. Hubo una pausa antes de que respondiera. ¿Sabes? Yo vi cómo te trataban en comparación con Kimberly. Debí decir algo, pero tu madre y yo nunca tuvimos una relación fácil. Sentí que no era mi lugar. Su confesión me sorprendió. ¿Lo notaste? Claro que lo noté. Era difícil no notarlo. Pero cada vez que lo mencionaba, tu madre se ponía a la defensiva y me dejaba de hablar por meses. Al final dejé de intentarlo. Otra pausa. Lo siento, Elaine. Debí haber sido más valiente. Sus palabras significaron más de lo que ella pudo imaginar. Gracias por decirlo. Y, por lo que vale, creo que estás haciendo lo correcto al proteger a Harper. Y agregó, en voz más baja. Entre nosotras, tus padres siempre han sido irresponsables con el dinero. Tu abuelo les dejó una herencia importante, que debería haberles servido para toda la vida. Se la gastaron en menos de 5 años. Eso sí que no lo sabía. Siempre han esperado que alguien los rescate. Primero tu abuelo, luego tú. No está bien. Y no es tu responsabilidad. Después de hablar con tía Linda, me sentí más firme en mi decisión. La conversación me ayudó a entender que el comportamiento de mis padres formaba parte de un patrón mucho más antiguo, que existía incluso antes de que yo naciera. 2 semanas después de cancelar los pagos de la hipoteca, mis padres recibieron su primer aviso formal de embargo. Como era de esperarse, me echaron la culpa completamente. Enviaron un correo grupal a toda la familia extendida, detallando cómo los había abandonado en su momento de necesidad por un incidente menor de disciplina con Harper. El correo les salió muy mal. Varios familiares que habían sido testigos del trato que recibí durante años respondieron con sus propias observaciones, defendiendo mi decisión. Otros me escribieron en privado para ofrecer su apoyo. La narrativa familiar estaba cambiando. Y mis padres perdían el control de ella. Mientras tanto, Harper comenzó terapia con una psicóloga infantil especializada en abuso emocional. Después de solo 3 sesiones, la doctora Martínez solicitó una reunión conmigo. Harper muestra señales de ansiedad y baja autoestima compatibles con maltrato emocional, me explicó con suavidad. La buena noticia es que intervino a tiempo. Con refuerzo positivo constante y sin influencia negativa, los niños de su edad son sorprendentemente resilientes. ¿Entonces estará bien? Pregunté, sintiendo como el nudo en mi pecho empezaba a aflojarse. Con tiempo y el apoyo adecuado, sí. Pero recomiendo encarecidamente mantener el contacto con los abuelos al mínimo, hasta que haya cambios significativos en su comportamiento. Asentí, más segura que nunca de haber hecho lo correcto. Un mes después del corte de contacto, la situación financiera de mis padres llegó a un punto crítico. El banco ya había fijado una fecha para el embargo. La realidad finalmente les estaba cayendo encima. Mi padre me llamó un domingo por la tarde. Su voz, notablemente más apagada. Elaine, necesitamos hablar en persona. Ya esperaba esa llamada. Estoy dispuesta a reunirme, pero solo con una terapeuta familiar presente. Tal como ya les mencioné. Comenzó a discutir, pero se contuvo. Está bien. Como quieras. Concerté una cita con la doctora Bennett, mi terapeuta, para la semana siguiente, en su oficina. Contraté a una niñera para Harper. No quería exponerla a emociones potencialmente volátiles. La oficina era un espacio neutral, con asientos cómodos y luz suave, diseñada para crear un ambiente tranquilo. Mis padres llegaron puntuales. Ambos lucían más desaliñados que nunca. Mi padre había perdido peso. El peinado impecable de mi madre estaba reemplazado por una coleta hecha a las prisas. La doctora Bennett comenzó estableciendo las reglas básicas. Estamos aquí para comunicarnos con franqueza y respeto. Todos tendrán la oportunidad de hablar sin interrupciones. El objetivo es entender las perspectivas de cada uno y, si es posible, encontrar un camino hacia adelante. Mi padre se removió en su asiento con impaciencia, pero asintió. Elaine, ¿quieres comenzar explicando por qué solicitaste esta reunión? Me preguntó la doctora. Respiré profundo.
Estoy aquí porque quiero establecer límites claros respecto a Harper. Lo que ocurrió en su casa el mes pasado fue abuso emocional. Y no fue un incidente aislado. Harper me ha contado múltiples ejemplos donde fue tratada de forma distinta a sus primas, menospreciada y hecha sentir inútil. Eso es una exageración, interrumpió mi madre de inmediato. La doctora Bennett levantó la mano. Diane, tendrás tu turno para responder. Por favor, permite que Elaine termine. Continué. Ese patrón de favoritismo y críticas fue el mismo que yo viví creciendo. La diferencia es que ahora yo puedo proteger a Harper. No voy a permitir que ella internalice el mensaje de que tiene que ganarse el amor a través de la perfección o el sacrificio. Hice una pausa, luego añadí. En cuanto al aspecto económico, llevo 4 años ayudándolos con la hipoteca. Con la idea de que era algo temporal, un apoyo en tiempos difíciles. Pero se ha convertido en una expectativa sin final. Y no estoy dispuesta a seguir financiando a personas que maltratan a mi hija, sea cual sea nuestra relación familiar. Cuando terminé, mi padre apenas podía contenerse. En cuanto la doctora Bennett asintió, se inclinó hacia adelante con vehemencia. Esto es ridículo. Lo único que hemos hecho es amar y cuidar a Harper. Sí, le estaba enseñando responsabilidad. Algo que tú claramente no sabes hacer. Y sobre el dinero, añadió con desprecio, fue tu decisión. Nadie te obligó a ayudarnos. Pero cortarlo de golpe por un simple momento severo, es cruel y vengativo. Richard, intervino la doctora Bennett con voz serena. Entiendo que sientas que la decisión de Elaine fue injusta. Pueden intentar entender, dijo la doctora Bennett. ¿Por qué, desde su perspectiva, ver a su hija siendo llamada inútil podría resultarle profundamente preocupante? Los niños necesitan disciplina, insistió mi padre. El mundo real no los va a consentir como ella lo hace. Hay una gran diferencia entre disciplina y humillación, intervine. Llamar inútil a una niña no es disciplina. Es abuso emocional. Mi madre se apresuró a intervenir, con ese tono herido que conocía tan bien. Siempre hemos hecho lo mejor que hemos podido. Elaine. No somos perfectos, pero amamos a Harper. Y somos tus padres. No puedes simplemente sacarnos de tu vida por haberla disciplinado una sola vez. No fue una sola vez, respondí con firmeza. Harper me ha contado muchos episodios donde la hicieron sentir menos que sus primas. Donde le daban tareas que ellas no hacían. Donde la criticaban mientras a ellas las elogiaban. Los niños exageran, dijo mi madre con desdén. La doctora Bennett se inclinó ligeramente hacia adelante. Diane, Richard, quiero compartir algo desde mi experiencia profesional. Los niños raramente inventan patrones específicos de maltrato emocional. Pueden malinterpretar un incidente aislado, sí, pero cuando hay reportes consistentes de trato diferencial, suelen tener una base real. El rostro de mi padre se tensó. ¿Así que también estás de su lado? No estoy tomando partido, aclaró la doctora. Estoy ofreciendo contexto desde mi experiencia. Lo que importa ahora es si están dispuestos a reconocer que su comportamiento pudo herir a Harper, y si quieren trabajar para cambiar esa dinámica. ¿Y si lo hacemos? Preguntó mi padre con tono desafiante. ¿Vas a volver a pagar la hipoteca? Esa pregunta lo dijo todo sobre sus prioridades. No era el bienestar de Harper. No era reparar nuestra relación. Era el dinero. No, respondí en voz baja. Mi apoyo financiero nunca dependió de su comportamiento. Siempre fue una ayuda temporal. Y ha terminado, permanentemente. Lo que sí estoy dispuesta a ofrecer, añadí, es la posibilidad de reconstruir una relación con Harper. Pero solo si hay cambios reales y sostenidos. No puedes mantenerla alejada de nosotros, insistió mi madre. Somos sus abuelos. En realidad, si puede, intervino la doctora Bennett. Legal y éticamente, Elaine tiene todo el derecho de decidir quién tiene acceso a su hija, especialmente si cree que ese acceso es perjudicial. La reunión se prolongó durante otra hora, repitiendo los mismos puntos. Mis padres alternaban entre negarlo todo, minimizarlo,
y ocasionalmente, cuando recordaban las posibles consecuencias, admitir con desgano que quizás se habían sido un poco duros con Harper. Al final, establecimos algunos parámetros básicos. Si querían volver a ver a Harper, tendrían que asistir a sesiones de terapia para trabajar su comportamiento y aprender cómo interactuar apropiadamente con niños. Reconocer el favoritismo pasado y comprometerse a tratar a todos sus nietos por igual. Respetar mis decisiones como madre, sin socavarlas. Comenzar con visitas breves y supervisadas, solo si demostraban progreso en terapia. Mi padre puso mala cara ante el requisito de la terapia, pero mi madre, sorprendentemente, aceptó. Si eso es lo que hace falta para ver a Harper, lo haremos. En cuanto a su situación financiera, dejé en claro que no reanudaría los pagos de la hipoteca, pero me ofrecía ponerlos en contacto con un asesor financiero que los ayudara a planificar su jubilación, incluyendo la posibilidad de vender la casa y mudarse a algo más asequible. No podemos vender la casa, protestó mi padre. Es nuestro hogar. Es una casa que ya no pueden costear, respondí con suavidad. Y no vale la pena perder la relación con Harper por ello. 2 semanas después de la sesión, mis padres recibieron su aviso formal de ejecución hipotecaria. La realidad, finalmente, se impuso. Me llamaron para informarme que pondrían la casa en venta y habían encontrado un condominio más pequeño, cerca de donde vivíamos, que se ajustaba a su presupuesto. Expresé mi apoyo a su decisión, sin ofrecer ayuda económica. Mientras tanto, Harper continuaba sus sesiones con la doctora Martínez. Con el paso de las semanas, sin la influencia tóxica de mis padres, comencé a notar cambios profundos en ella. Reía con más libertad. Probaba cosas nuevas sin temor a fallar. Dejó de disculparse constantemente por errores mínimos. Su maestra me comentó que participaba más en clase y mostraba mayor seguridad. Una noche, mientras la arropaba, Harper me preguntó: «Mami, ¿la abuela y el abuelo están enojados conmigo porque te conté lo que pasó?» «No, amor», le aseguré. «No están enojados contigo. Están aprendiendo que la forma en la que te hablaban no era amable ni justa. Y hasta que aprendan a ser amables, estamos tomando un descanso de verlos. Como un time out», dijo, con esa lógica tan pura que tienen los niños. Su analogía me golpeó con su precisión. Sí, exactamente como un time out. Los adultos también lo necesitan a veces. 3 meses después de nuestra primera sesión de terapia, mis padres ya habían asistido a 6 sesiones por su cuenta y solicitaron una nueva sesión conjunta. La doctora Bennett me informó que, aunque al principio se mostraron resistentes, empezaban a reconocer sus patrones, especialmente mi madre. Durante nuestra sesión conjunta, me sorprendió al dirigirse directamente al tema del trato hacia Harper. Vi cómo Richard le hablaba a Harper, y no hice nada. Vi cómo la tratábamos diferente a Amber y Melissa, y lo justificaba. Estoy empezando a entender que estábamos repitiendo con Harper lo que hicimos contigo. Y lo siento, Elaine. De verdad. Mi padre, menos expresivo emocionalmente pero esforzándose, añadió. Estuvo mal llamar a Harper inútil. Ningún niño debería oír eso. Yo, estoy intentando mejorar. No fue una disculpa perfecta. Pero fue un avance. Acordamos una visita breve y supervisada en un parque cerca de mi apartamento. La visita fue incómoda, pero civilizada. Mis padres le llevaron a Harper un libro, en lugar de dulces o juguetes, señal de que estaban escuchando mis preferencias como madre. Mi padre se mantuvo a una distancia respetuosa, hablando solo cuando Harper lo iniciaba. Mi madre se esforzó visiblemente en no criticar ni corregir a Harper. Y cuando ya nos íbamos, Harper sorprendió a todos al darle un abrazo rápido a mi madre. «Chao, abuela. Me gustó el libro». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. «Me alegra, Harper. Espero que podamos leerlo juntas algún día». El camino hacia la sanación sería largo. Y probablemente con retrocesos. Los patrones construidos durante décadas no desaparecen de la noche a la mañana. Pero ese pequeño momento en el parque me dio esperanza. Con límites firmemente establecidos, quizá,
Alguna forma de relación sana podría ser posible. El mes siguiente, mis padres vendieron la casa, pagaron la hipoteca y compraron un modesto condominio con lo que quedó. Mi padre consiguió un trabajo de medio tiempo como guía en un sitio histórico. Mi madre aumentó sus horas en la biblioteca. Estaban aprendiendo, por primera vez en décadas, a vivir dentro de sus posibilidades. Kimberly, para mi sorpresa, me contactó después de la mudanza de mis padres. No sabía cuánto dependían de ti económicamente, me dijo mientras tomábamos un café. Y he estado pensando en cómo nos trataron diferente mientras crecíamos. Siempre lo vi como que yo era la favorita, continuó. Pero ahora me pregunto si eso realmente fue justo, para alguna de las dos. ¿A qué te refieres? Pregunté. Tú creciste con estándares imposibles y críticas constantes. Pero yo, nunca tuve que lograr nada por mí misma. Nunca me prepararon para la vida real, dijo Kimberly, con una pausa reflexiva. Y me preocupa estar haciendo lo mismo con mis hijas. Fue lo más lúcido que la había escuchado decir en mucho tiempo. Todavía estás a tiempo de romper ese patrón, le respondí. 6 meses después de aquel incidente en la cocina de mis padres, habíamos establecido una nueva normalidad. Harper veía a sus abuelos una vez cada 2 semanas, durante unas horas, siempre conmigo presente. Mis padres seguían yendo a terapia. Avanzaban despacio, pero con constancia, entendiendo poco a poco el daño que su comportamiento había causado. Habían pedido disculpas a Harper directamente, con palabras adecuadas a su edad, por haberla hecho sentir mal consigo misma. El momento más significativo ocurrió durante una de esas visitas, cuando Harper dejó caer su cono de helado. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, buscando instintivamente la reacción de mi padre, claramente esperando enojo o reproche. En cambio, él dijo con calma: «Eso pasa a veces. Vamos a buscar otro, ¿sí?» Más tarde, me confesó en privado. Vi el miedo en sus ojos. Tenía miedo de mí. No quiero volver a ver esa mirada nunca más. No fue un final perfecto. La vida rara vez ofrece esos finales de cuento. Pero fue el inicio de algo más sano. El ciclo de favoritismo y abuso emocional que me había dañado estaba comenzando a romperse. No solo para Harper, sino quizá también para Amber y Melissa, ahora que Kimberly empezaba a reconocer los patrones dañinos en su propia forma de criar. Harper florecía. Mis padres se volvían más autosuficientes. Y yo estaba aprendiendo que establecer límites no era egoísmo. Era una necesidad para sanar. Había cortado el cordón financiero. Y eso permitía que surgieran relaciones más auténticas en su lugar. 6 meses se convirtieron en un año. Y los cambios en la dinámica familiar comenzaron a consolidarse. Harper, ahora con 7 años, había florecido de una forma que me llenaba de orgullo. Ya no caminaba con miedo, ni se disculpaba por existir. Había desarrollado una seguridad que se notaba en todo, desde su rendimiento escolar hasta sus amistades. «Señora Morgan», me dijo su profesora en una reunión, «Harper se ha convertido en una de nuestras alumnas más participativas». El año pasado dudaba en responder. Ahora es la primera en levantar la mano. Esos cambios no ocurrieron de la noche a la mañana. Fueron el fruto de una terapia constante, un hogar estable y afirmativo, y la reconstrucción cuidadosa de su relación con mis padres bajo condiciones supervisadas. Nuestra nueva rutina familiar incluía visitas breves cada 2 fines de semana, siempre en lugares públicos o en mi apartamento, conmigo presente. Al principio, esos límites parecían rígidos e incómodos. Pero con el tiempo, generaron una sensación de seguridad que permitió que se formaran vínculos genuinos. Mis padres se habían mudado a un departamento de 2 habitaciones que sí podían pagar. Vender su casa y eliminar sus deudas fue un proceso doloroso, pero, en última instancia, liberador. Mi padre continuó su trabajo de medio tiempo como guía en un sitio histórico, y descubrió una genuina pasión por contar historias, algo que había estado dormido durante su carrera como profesor. Mi madre se unió a un club de lectura en la biblioteca donde trabajaba, y por primera vez en su vida, empezó a formar amistades fuera del entorno familiar. Estaban aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades.
Y más importante aún, aprendían que las relaciones no se compran, ni se mantienen por dependencia económica. Era una lección difícil a su edad, pero había fortalecido a nuestra familia. Nunca me había dado cuenta de cuánto afectó nuestra situación financiera a nuestra relación contigo, me dijo mi madre en una conversación sincera. Empezamos a verte como un recurso, no como una hija. Y eso no fue justo para ti. Mi padre, aún menos verbal que mi madre, demostraba su cambio a través de sus acciones. Había comenzado a preguntarle a Harper por sus intereses, y realmente escuchaba sus respuestas. Le llevaba libros sobre los temas que le gustaban y se sentaba con paciencia mientras ella le leía, sin corregirla ni criticarla cuando se equivocaba. El cambio más asombroso ocurrió entre Harper y sus primas. Kimberly, conmovida por el terremoto familiar y sus propias reflexiones, había comenzado terapia familiar con sus hijas. Amber y Melissa, al principio reacias, empezaban poco a poco a entender que el privilegio y el favoritismo no les beneficiaban a largo plazo. Durante una visita organizada cuidadosamente en un lugar neutral, observé con asombro cómo Amber ayudaba a Harper con un rompecabezas difícil, en lugar de burlarse como solía hacer. Cuando Melissa intentó retomar su antiguo papel, haciendo un comentario hiriente sobre los zapatos de Harper, Kimberly intervino de inmediato. Melissa, ese comentario no fue amable ni necesario. Por favor, discúlpate con tu prima. La sorpresa en el rostro de Melissa fue igualada solo por la de Harper. Pero la disculpa llegó. Torpe, pero sincera. Y una pequeña transformación comenzó a gestarse en su relación. La terapia familiar continuó, a veces individualmente, otras en grupo. Durante una sesión especialmente poderosa, la doctora Bennett nos guió en un ejercicio donde cada persona debía compartir qué necesitaba de los demás para sentirse valorada y respetada. Cuando fue el turno de Harper, dijo con total claridad: necesito que todos recuerden que todavía estoy aprendiendo, y que está bien si me equivoco. La simplicidad y sabiduría de su frase me hizo llorar. De la boca de una niña de 7 años salió la lección que mis padres no habían aprendido en 7 décadas. Mi relación con Kimberly también cambió. El muro de resentimiento y competencia que nos había separado desde niñas comenzaba a desmoronarse, al reconocernos mutuamente como parte del sistema familiar disfuncional. Siempre pensé que solo estabas celosa de mí, me confesó durante un raro almuerzo de hermanas. Nunca entendí que yo me beneficiaba del favoritismo, a costa tuya. Y yo siempre creí que tú eras cómplice, admití. Jamás consideré que ser la hija perfecta también traía sus propias presiones y problemas. No nos volvimos mejores amigas. Probablemente nunca lo seríamos. Pero habíamos desarrollado un respeto mutuo que habría sido impensable un año atrás. Pero el cambio más profundo ocurrió dentro de mí. La culpa y el sentido de obligación que me llevaron a mantener económicamente a mis padres mientras permitía que maltrataran a Harper, se transformaron en una comprensión clara de lo que significan los límites saludables. Aprendí que el amor no exige sacrificio absoluto, que ayudar a los demás no debe costar el bienestar de mi hija, y que el apoyo económico no es un sustituto de respeto genuino. También aprendí el poder de romper patrones generacionales. Al negarme a permitir que Harper fuera tratada como lo fui yo, no solo la protegía a ella. Creé la posibilidad de sanación para toda mi familia. El ciclo de abuso emocional, favoritismo y dependencia económica que había perdurado por generaciones, finalmente había sido interrumpido. Un año después de aquel día en la cocina de mis padres, celebramos el 7º cumpleaños de Harper con una pequeña fiesta en nuestro apartamento. Mis padres asistieron, con un regalo elegido con cariño, y se comportaron de forma adecuada con Harper y sus amiguitos. Kimberly también vino, acompañada de Amber y Melissa, quienes jugaron con los demás niños sin esa dinámica de jerarquía que antes marcaba su relación con Harper. Mientras observaba a mi hija soplar las velas, rodeada de personas que estaban aprendiendo a amarla como se merece, sentí una paz que jamás pensé que pudiera experimentar. El camino no había sido fácil, y sin duda vendrían más desafíos. Pero habíamos cambiado, de forma fundamental, el rumbo de nuestra familia. Esa noche, después de que todos se habían ido y Harper estaba arropada en su cama,
Me hizo una pregunta que lo resumía todo. Mami, ¿está bien que vuelva a querer a la abuela y al abuelo? Aunque antes fueran malos conmigo. Me senté en el borde de su cama, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Claro que sí, amor. Las personas pueden cometer errores, incluso errores grandes, y aún así cambiar para mejor. Lo importante es que ahora están tratando de ser más amables. Y que tú sepas, siempre, que mereces ser tratada con respeto y con amor. Ella asintió, pensativa. Creo que están aprendiendo. Como yo aprendo mis tablas de multiplicar. A veces, es difícil aprender cosas nuevas cuando ya eres mayor. Solté una risa suave ante su forma de describir a mis padres como mayores, pero la sabiduría en su observación era innegable. Tienes mucha razón, Harper. Y estoy muy orgullosa de ti por estar dispuesta a darles otra oportunidad. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que cancelar los pagos de la casa de mis padres nunca se trató de venganza, aunque en el momento pudo parecerlo. Se trató de negarme a financiar el maltrato hacia mi hija. De romper con una dependencia económica que se había vuelto tóxica. Y, más que nada, se trató de demostrarle a Harper que valía la pena luchar por ella, incluso si era difícil. Incluso si significaba confrontar a la familia. La verdad es que, a veces, el acto más amoroso que podemos hacer por otros es establecer límites claros. A veces, el camino hacia la sanación requiere incomodidad, cambio. Y, a veces, proteger a quienes amamos significa tomar decisiones difíciles que otros no van a entender. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites dolorosos con miembros de tu familia? ¿Cómo encontraste el equilibrio entre la compasión y tu propia protección? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Si esta historia te fue útil, dale me gusta al vídeo, suscríbete para más historias sobre sanación familiar y límites saludables, y compártela con alguien que necesite saber que defenderse a sí mismo, o a sus hijos, no solo está bien, a veces es absolutamente necesario. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda, romper patrones generacionales no es fácil. Pero la libertad que brinda a las generaciones futuras, hace que cada conversación difícil, cada confrontación incómoda y cada verdad dolorosa, valga completamente la pena. Cuídate. Y sé valiente.